El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Permanecemos de pie. Recién, Monseñor Guillermo me aseguró en nombre de la Iglesia que creía en la dignidad de Fabián para ser ordenado diácono, pero yo tengo que hacer mis investigaciones personales. Entonces, después de la misa de anoche en la capilla Virgen Niña, misa en la cual Fabián hizo su profesión de fe y juramento de fidelidad, me apropicué sin demora, como la Virgen a la casa de Isabel, a las hermanas canosianas. Cena y larga conversación acerca del candidato. Y concluyeron en la misma petición de Monseñor Guillermo José, pero con florecillas, porque así se llaman las florecillas en la Edad Media, una especie de perfume de años pasados que me ayudaron a comprender mejor la intensidad de su hijo Marcelo y Claudia. Aunque dijeron algunas que otras notas sobre la intensidad de Cintia también, pero a ella la dejamos de lado. Bondad, alegría, cosas que uno ha conocido en estos últimos años, desde que estoy aquí, hace ya 3. Y traigo a colación esto porque ayer se celebró un aniversario especial, el cumpleaños de la Madre Magdalena de Canosa, y hoy el de su ingreso a la familia de Dios, porque fue bautizada un 2 de marzo. La providencia así lo ha querido en nuestro cambio de fechas por razones prácticas y pastorales. Del cura Brochero
adelantamos la ordenación al bautismo de la Madre Magdalena. Y me alegra verlas aquí, una comunidad totalmente renovada. Solo quedó la Madre Anita, abogada, para asegurar ese traspaso. Saludo también al Padre José Álvarez, no puedo saludar a todos, pero quien también ha acompañado a Fabián, y por supuesto a quien ha leído el Evangelio, el diácono Diego Saca, que como si esto fuera poco, ahora se incorpora al equipo formador del seminario de Mercedes Luján. Así que los saludo y les deseo un buen ministerio, nada fácil. Nosotros este año agregamos uno, trátalo bien, por eso trato de... Miren, la primera predicación de Fabián, antes de ser ordenado, pero ya en el rito de ordenación, ha sido la elección y la proclamación de las lecturas que hoy hemos escuchado. Qué amable es tu casa, Señor del universo, en medio de sirenas que no sé si era la alarma al pueblo de Dios que será ordenado diácono, pero pensé también en muchos otros pueblos que sufren constantes bombardeos, agresiones, y esa música es constante y que he podido vivir de cerca en algunas recorridas por ahí, visitando hermanos y hermanas de la orden. Y además el Evangelio ya es toda una predicación y se preguntarán, pero se trata de unas bodas, no es para los diáconos permanentes, casi todos acá casados, salvo Sandrito, ¿cómo puede ser? Sin embargo, aquí hay toda una predicación y como si esto fuera poco, el mismo Fabián, con el soplo del Espíritu Santo en su corazón, así lo creo, ha elegido de este texto la frase que, digamos así, funciona como un lema, y conversándolo conmigo puede ser un lema no solo para el ministerio diaconal. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Como si esto fuera poco y parezco un vendedor de cosas en el subte de Buenos Aires o en el colectivo, ayer me envió su reflexión sobre el Evangelio. Esto es como atarme las manos, pero realmente muy bella, y por eso quisiera hacerme eco de todo esto para hablarles en nombre de la Iglesia y también, bueno, en nombre de la Iglesia, de Fabián. Acá Fabián. Dije que era intenso, se los dije. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Todo el Evangelio de Juan, y estamos en la boda de Caná, recién iniciado después de la vocación de los primeros discípulos en el capítulo 2, todo el Evangelio de Juan, podría decir, y me animo a hacerlo sin ser exégeta ni hijo de exégetas, pero a la lectura, consiste en un camino del discípulo ante la pregunta de Jesús, ¿qué buscan?, hacia la pregunta de Jesús a María Magdalena fuera del sepulcro, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Toda la vida cristiana, pero de un modo especial la del discípulo que desea y Dios elige sea ministro, y ahora ministro ordenado como diácono, transeúnte, lo dice la Iglesia, en el sentido en previsión de poder ser ordenado sacerdote. Es un paso de las expectativas buenas, ilusiones buenísimas, y el amor, no digo con minúscula, pero seminal en el corazón a las cosas de Jesús, aún a través de las lágrimas, de la evidencia de la cruz y de la muerte, reconocer a quién se busca, porque nuestro corazón está hecho para ello. Y creo interpretar las cosas del corazón de Fabián cuando leemos en este Evangelio un cambio de las expectativas de los apóstoles de seguir a un Mesías poderoso a confesar con Pedro, hoy en la primera lectura, una especie de anticipo de también tu primera predicación, el querigma, confesar al Mesías glorioso.
Pareciera no haber diferencias, pero en el camino de Jesús y sus discípulos sí está esta diferencia. El camino del servicio, de la diaconía, servicio, y hoy específicamente del ministerio diaconal que se le ha conferido por la misericordia de Dios a Fabián, a través de una ordenación, nos hace comprender, de vuelta, dije ordenación diaconal y explotan, mira el perro, se suma, es así, ¿qué vas a hacer? Toda la creación tiene una finalidad, una dirección, y es reconocer la nueva o renovada pertenencia de tu vida a Jesús y, no es un mero juego de palabras, pertinencia para esta misión. Cosa que me ha asegurado Monseñor Guillermo, mi predecesor. El misterio pascual se conjuga a través del verbo morir y resucitar. La muerte ha sido bien clara, somos testigos de ello. Los enemigos de Jesús, los paseantes, los curiosos, todos han visto a Jesús morir, muriendo, muerto. Pero Pedro anuncia en esa mañana de Pentecostés, y no estaba borracho, a pesar de que algunos murmuraban esto. Hemos sido testigos, lo hemos visto resucitado. Son testigos visibles del drama que desencadena a través de esa primera predicación de Pedro la fe en Cristo muerto y resucitado. Porque la resurrección no significa que confiesan algunos testigos el momento de la resurrección, a Jesús resucitando, o el momento del resucitar de Jesús. No, nadie lo ha visto. Se ha aparecido a algunos de los suyos. Y si hoy 2 de marzo del 2019 estamos aquí, es porque hemos creído en el testimonio de algunos de los suyos que dicen haberlo visto resucitado. Fíjense cuántos verbos humanos para poder definir al verbo hecho carne resucitado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, anunciando la palabra, actuando como ministro del altar, atendiendo las obras de caridad. Esto significa comprender ese capítulo 25 de Mateo que habla de las vírgenes necias y prudentes, la palabra de los talentos y el juicio final. Invitar a todos al banquete de bodas. Invitar a todos a participar del gozo del Señor. Invitar a todos a reinar con Él, benditos del Padre. A todos. Proclamando el Evangelio, preparando el sacrificio eucarístico, distribuyendo el cuerpo y la sangre de Jesús. La evangelización, la catequesis, la liturgia. Esto es la gloria del Señor. Manifestó su gloria, dice el Evangelio, que te ha elegido, porque la palabra nos elige. Manifestó su gloria, no dice su potencia. Tenemos un poco la sensación humana de más potente es un milagro, más divino. Y decimos, creé o reventar, vi tal cosa. No, no es lo que dice Pedro. No dice crean y revienten en una especie de revancha, resentimiento o rencor frente a aquellos que lo han matado. No, somos testigos. Incluso se animará a decir algo más importante cuando se presentará al Sanedrín. Ustedes lo han hecho, pero por ignorancia, como justificándolos como Jesús justifica en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gloria. No es que un milagro cuando más potente sea es más divino. Aquí, en este primer signo, manifestó la gloria. La gloria no es la extraordinariedad. Nadie se dio cuenta. Solo el maestresala y los que lo sirvieron. Nadie. Y María detrás. No, se manifestó la gloria en gracia y verdad. Y la fiesta siguió sin que nadie se haya dado cuenta de qué ha pasado, porque el maestresala reprochó
al novio, hoy sos como el novio aquí, haber servido el buen vino al final. La abundancia de vino sustituye al agua de las abluciones rituales. Vivimos a veces una fe con minúsculas más acostumbradas a que cuanto más puros nos creemos, más impuros son los demás. El agua de las abluciones cumplió un sentido hasta la venida de Cristo, que nos trae, sin romper con el agua, sino con tinajas llenas, un vino nuevo, el de la gracia. Estamos acostumbrados, nos recuerda el Papa Francisco, en un camino de santidad, más de He-Man, más de increíble Hulk, más de esos simios que se golpean el pecho en la selva, aquí estoy yo porque soy el perfecto, el puro, etc., frente a aquellos a los que no les llega el piné. ¿Qué hizo fulano de tal para merecer este cargo, carga, oficio, orden? Nos quejamos de las grietas y nosotros trabajamos en ellas. Sobre todo el mundo clerical, y dije nosotros, no ustedes. No, aquí hay detalles mesiánicos. El vino sustituye a las abluciones de la pureza ritual, de aquella que diferenciaba el fariseo del resto de los mortales, el puro del impuro, el sano del enfermo. Jesús realiza este primer signo en una fiesta de casamiento, en un banquete de bodas. Él es el esposo mesiánico anunciado en Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hay un cambio de algo viejo, el agua, que deja lugar a algo nuevo, ese vino bueno. Lo antiguo, la ley, deja pasar a la nueva ley, que es la secuela Christi en persona. Ahora, en un momento, ni bien termine espero que no sea tan largo sermón, falta poquito, renovarás, adelante de la iglesia dirás el propósito, pero detrás de cada respuesta, así prometo, sí prometo, sí quiero, está yo quiero a Jesús, quiero identificarme con Él. Él es el amigo, el que no falla, con mayúscula. Cristo, desde que inicia su ministerio público, está el verbo, o la palabra es la mejor, propenso, es decir, tiene una tendencia, una inclinación, una tensión a la hora. Pero la hora no es la de explotar el milagrerismo, la hora es la de la cruz. Y ese es la toma de distancia con su madre. Mujer, no ha llegado la hora. La hora es de la cruz y la resurrección. Por eso decimos, y de una manera nada masoquista ni menos sádica, la exaltación de la cruz. Esto es lo que nos permite comprender la naturaleza profunda de esa gloria. Manifestada, dice, por primera vez, en Caná. El esplendor glorioso de Jesús y de Dios no es otra cosa que el esplendor del amor que has mamado en tu casa. Ellos te han peinado las ideas del corazón, que has encontrado también en la escuela. Ellas, especialmente la Madre Ana y la Madre Dolores, datos precisos y preciosos, también han soplado ese aliento de vida en tu corazón. Tu familia, tu pasado, tus amigos, serás vos quien lo tendrá que agradecer. La inaudita potencia del amor que permanece fiel hasta el conflicto, y el conflicto se resuelve en el total don de sí, la entrega, la donación, el servicio, como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir. No te faltan ejemplos de diáconos permanentes y otros de paso que has conocido hacia el sacerdocio. No podés negar de que no hay modelos. Todos quieren seguir a Jesús. No te quedes en las mediaciones, sino en el final. Pero también este signo es el primero, no solo cronológicamente, fue el primero de los signos.
no solo en el orden cronológico, sino como modelo de todos. El primero en cuanto a esa palabra que has aprendido allá en el primer año de filosofía, el arjé, el principio, el desencadenante. Este signo es el arjé del ministerio de Jesús. Y abraza el significado de todos los otros, aun que cuando nadie se dio cuenta. Porque revela la gloria del Hijo y porque conduce a los discípulos a la fe. Creer es entrar a formar parte de aquellos que pueden decir, hemos visto su gloria. No la potencia de rayos y centellas y te cuento el milagro que vi y este es sanador y aquella sanadora. No, los discípulos creyeron en Jesús. No se cree en una cosa, en una doctrina, sino en una persona. Y luego lo que esa persona me dice, porque ella no quiere engañarme. Discípulo es el que confía y se fía en Jesús y lo sirve sirviendo a los hermanos. Y ahí está María, la que has querido especialmente nombrar. En 10 versículos de este Evangelio, en 4 aparece ella. La figura de María no desaparece, sino que encuentra en todo el Evangelio el lugar más luminoso, a la sombra de Jesús, pero acoge toda su luz y la manifiesta como ese misterio de la Iglesia que ilumina no con luz propia, decía San Juan 23, la noche de inauguración del Concilio Vaticano, el 11 de octubre de 1962, haciendo ver a toda la multitud que llenaba la plaza de San Pedro, él ya enfermo, la luna llena de esa noche, señalándola como el misterio de la Iglesia y también de María. Sobre 10 versículos, María en 4 aparece en esa actitud diaconal, atenta, se da cuenta, ve la necesidad, se preocupa y se ocupa. Porque preocupados estamos muchos curas, ocupados a veces no somos tantos. Cuando un hermano fracasa, cuando un hermano renguea, cuando a este le pasa algo, todos se preocupan. Ocuparse, no. Ella se esconde, por decirlo así, en una constatación, una advertencia, como en aquellas peregrinaciones tuyas a la capilla de Santa María del Rosario de San Nicolás con tu padre o con tu madre, ya había escondida una actitud que veías en tu madre que hoy te ha traído aquí. ¿Qué va a hacer? Concentrando la atención de Jesús. Esa es la oración. La oración parece mentira. Podríamos definirla como concentrar la atención de Jesús. Eso es. No concentrar la atención de Jesús en vos. Es una tentación grande. El showmatch o todo lo que quieras. No. Concentrar la atención de Jesús sobre tu oración intercesora, pidiendo por el pueblo para que se salve. Poniéndose ella a un costado, hagan lo que Él les diga. Es la figura perfecta de la madre y del discípulo. No tienen vino, con discreción, pero con esperanza. La respuesta de Jesús parece una clara reticencia o resistencia, pero es lo que permite pasar de la fe de los milagros a la revelación de la gloria, del Mesías de los milagros, que para nosotros es milagrero, si no da la impresión de que no es, al Mesías de la cruz. El episodio de Caná no puede ser comprendido sino desde el episodio de la cruz, donde Juan también relata la actitud de María a los pies. Cuando la hora aún no había llegado, cuando la hora estaba en pleno cumplimiento. Ella ha recorrido el camino del discípulo de la fe. Ve en la cruz al Hijo de Dios, aquello que no lograba verlo en el templo cuando lo presentó. No comprendía el fondo de las cosas que le decía el anciano Simeón o la profetisa Ana. Discípulo significa compartir la pasión de Cristo y de los hombres. María al pie de la cruz nos lo significa.
Es el último paso, y paso es la Pascua. Reconocer al Hijo en los hombres, amando a su Hijo en los hombres, compartir su cruz, compartiendo los dolores del mundo. Jesús, termino, invita a su madre a cumplirlo. Mujer, aquí tienes a tu Hijo. El amor que pruebas, María, por mí, intento interpretarlo, esos desvelos que has vivido por mí, dirígelos ahora hacia Juan, hacia los discípulos, hacia todo hombre y mujer de sincera voluntad. María te enseña otra cara de este diaconado que vas a recibir. Felicidades y vayamos a lo nuestro, porque es para lo que han venido. Y el perro se quedó mosca.